Hola, buenos días o buenas tardes, o lo que proceda. Voy a intentar explicar y que nos quede claro la diferencia entre una media acotada y una media winsorizada, que en casos queremos realizarlo en Excel y es algo complejo si no sabemos formular de una manera básica. Bien, la media acotada hemos hablado varias veces de ella. Consiste en calcular la media aritmética del promedio excluyendo un porcentaje de valores en extremo inferior y en extremo superior. Para conocer dichos datos a excluir, se debe multiplicar el porcentaje que queremos excluir por el número total de datos que se disponen. Si esta cantidad de datos no es un número entero par, obligatoriamente se debe recoger el par inmediato inferior. Y de ese resultado se divide exactamente al 50%, de tal manera que excluiría X datos dividido entre 2 en extremo inferior y X datos dividido entre 2 en extremo superior. Como dice aquí el ejemplo, si datos excluyentes fuesen 6, se eliminarían los 3 inferiores y los 3 superiores. En definitiva, el resultado final de una media acotada o una media recortada jamás es sobre el 100% de los datos, sino sobre un rango interior. Diferencia entre la media sin winsorizada. Es muy parecido a la media acotada con una salvedad importante, que esos datos que deberían ser excluidos o eliminados recogen el inmediato valor inferior y el inmediato valor superior restantes. Para conocerlos seguimos las mismas pautas o los mismos pasos para calcular la media acotada. Vamos a ver aquí un ejemplo muy sencillo y después lo atacaremos a un Excel todo automatizado porque se trata de atacar a las celdas, no a valores. Aquí tenemos que datos que tenemos son 10. Los datos que queremos excluir es un 40%, siempre va sobre porcentajes. Por tanto, el 40% de 10 está muy claro que es 4, de los cuales se eliminan 2 en extremo inferior, 2 en extremo superior. En este caso, se excluyen de extremo inferior el 2 y el 4, y de extremo superior el 16 y el 18. Y se sacaría la media aritmética o promedio del resto de los valores, es decir, de lo que es el rango interior. En este caso, el 8, 9, 10, 12, 13 y 15, que serían los que tenemos en este rango. Pues si sacamos el promedio de esto, el resultado sería 11, 17. Media acotada ya hace todo este cálculo. Diferencia con la media winsorizada serían que estos valores 2 y 4 toman el valor de su inmediato superior, ambos el 8, y los valores superiores que se excluirían en media acotada 16 y 18 toman el valor de su inmediato inferior, que es 15. Por tanto, la media winsorizada al fin y al cabo sacaría el promedio de todo el rango y el resultado en este caso sería 11.30. Problema que se me pide a menudo: ¿cómo podemos hacer estos cálculos atacando a una hoja de Excel en la cual esté completamente automatizada? Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos una serie de datos en un rango que va desde B3 hasta B23. Para calcular la media acotada de una manera directa, insertaríamos la fórmula de media acotada, que es una función estadística que Excel ya nos la ofrece. Y para sacar la media winsorizada tendríamos que conseguir un segundo listado de tal manera que los datos que fuesen excluyentes en media acotada nos pusieran el valor inmediatamente superior en extremo inferior y que nos pusieran los datos inmediatamente inferior en su extremo superior. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en la media acotada, porcentaje de datos a excluir, el 30%. ¿Cuántos datos excluiríamos? Lo primero de todo tendríamos que saber cuántos datos tenemos. Como no lo sabemos porque la hoja puede ser extensa, utilizamos la función estadística de contar, que es una función que cuenta aquellas celdas que únicamente tienen datos numéricos del rango B3, B23. O sea, tenemos 21 datos. ¿Cuál es el 30% de 21? Tened en cuenta que atacamos a celdas, Lo vamos a poner aquí. Esto sería el 30%, que es la celda J4, multiplicado por 21, que en este caso es J5. Datos a excluir 630. Cosa imposible porque obliga a que sea un número par y además entero. Y en este caso tiene decimales. ¿Cómo podemos realizar que si el número no es un entero par o que fuese un número impar, nos diese ese número entero par?
Primero, para reventar los decimales vamos a utilizar la función truncar. La función truncar lo que hace es reventar, apartar, borrar, eliminar, la palabra que queráis, esos decimales dejando un número entero. Por lo tanto, atacaremos que si es un número entero, ponga ese propio número entero quitando los decimales. Y si es un número impar, lo truncaría sin decimales y además le restaríamos 1 para que se convirtiese en número par. Lo vamos a hacer utilizando la función truncar y después la función si, que le vamos a decir, si es par con la función de información, ponlo bien chisco que no cuesta nada, si es par lo que hay en J3, entonces ponme ese mismo número, y si no, ponme ese mismo número restándole la unidad. Cerramos los dos paréntesis y me da 0. Por lo tanto, lo he hecho muy bien, porque en lugar de J6 he de poner, en lugar de J, aquí he de poner J6. Esto es en directo y pueden surgir errores, pero vamos, ya está subsanado. Aquí vemos que ese número con decimales me lo revienta en entero. Si cambio el porcentaje, por ejemplo, el 42%, 8,82 me devuelve 8. Si cambio a 48% me da 10,08, me pone 10. Si cambio a 27% me pone un número impar y me recoge su inmediato par entero inferior. Voy a volver a poner el 30. Bien, de estos 6 datos se van a excluir 3 inferiores, los 3 inferiores y 3 superiores. Los 3 superiores. En este caso se eliminan 7, 10 y 11 en extremo inferior, 73, 84, 95 en extremo superior. Si sacásemos aquí el promedio excluyendo estos datos, es decir, desde B6 hasta B20, veremos que nos da la media interior de ese rango, que es 41.20. Si utilizo la función estadística de media punto acotada, nos tendría que dar ese mismo valor. Los datos los tenemos en el rango y los decimales, es decir, el porcentaje que queremos excluir, lo tenemos en esta celda J4, que es el 30%. Vamos a intro y efectivamente vemos que coincide 41.20 con 41.20. Vamos a ver cómo actúa la media winsorizada. Datos excluyentes inferiores. Está muy claro. Son el total de datos, que son 6, dividido entre 2, 50%. Y lo mismo hacemos en datos excluyentes superiores. El total de los datos dividido entre 2. Son 3 inferiores, 3 superiores. Y aquí, como está automatizado, ya nos los pone en color con el fondo rojo. Bien. En esta celda de aquí, en I16, vamos a calcular cuál es ese enésimo valor inferior, es decir, ese tercer valor menor, cuál es. Y aquí haremos lo mismo, cuál es ese enésimo valor superior, cuál es ese tercer valor mayor, utilizando los késimo, tanto k.désimo punto menor como k.désimo punto mayor. ¿Qué son los késimo? Los késimo devuelven los valores késimo mayores o menores de un listado según una posición jerárquica. Entendemos por posición jerárquica de mayor a menor. Por ejemplo, de menor a mayor, si números fuesen 1, 2, 3, 4, el mayor sería el cuarto. Y si los mismos datos calculásemos el késimo menor, el inferior sería el 1. Y vamos a hacerlo aquí. Igual k.ésimo punto menor, mensor nominal, menor. ¿Cuál es el valor menor de este rango, coma, en su tercera posición jerárquica? Y nos dice que el tercer valor menor es el 11, que coincide. Aquí haremos lo mismo con el superior. Igual k.ésimo punto mayor del rango, y k lo tenemos en esta celda de aquí. Y nos tiene que dar 73, que coincide. Bien, ¿cómo hacemos el listado de la media winsorizada de tal manera que 7, 10 y 11 se convierta en 15 y que 73, 84, 95 se convierta en 68? Leemos un poco aquí. Los valores menores o iguales al valor que hay en la celda I16 se sustituyen por su inmediato superior. Es decir, estos 3 pasan a ser 15. Y los valores mayores o iguales al valor que hay en K16, que es este, se sustituyen por el inmediato inferior. ¿Qué quiere decir? Que estos 3 valores se sustituyen por el inmediato inferior, que es 68. Vamos a hacer el listado. Como he dicho en múltiples veces, si no tenemos unos conocimientos de formulación básicos de Excel bastante consolidados, es imposible hacerlo por uno mismo. Tema también de las referencias absolutas, mixtas, relativas, etcétera, etcétera. Esto lo tenemos que tener en claro. Hay que saber formular. Vamos a intentar hacerlo
o con la función lógica sí, para evaluar una prueba lógica que si se cumple quiero que me devuelva alfa y si no se cumple quiero que me devuelva beta, y con otra prueba lógica anidada que si no se devuelve, si no coincide con alfa, pues quiero que me devuelva otro beta, y si no se cumple ninguna de las dos pautas que inserte el número de ese rango intermedio. Vamos a ello. Igual, si el valor que hay en la celda B3 es menor o igual que lo que hay en la celda I16, que es ese valor, si esto es cierto, queremos que extraiga ese tercer valor, pero que le sume 1, porque el tercero es 11 y quiero que me ponga 15. Y lo hacemos con el késimo. Se lo ponemos k.ésimo. menor, Vidal. El rango de datos es B3, D23, y K sería lo que hay en la celda I15. Y como no queremos ese valor, sino superior, le sumamos la unidad. Ya tenemos el primer sí con la prueba lógica y su valor verdadero si queremos que se cumpla. El valor falso será el anidamiento de otro sí. Le vamos a decir que si el valor que hay es mayor o igual a lo que hay en la celda K16, primero lo voy a poner bien, si el valor que hay en B3 es mayor o igual que el valor que hay en K16, joder, Vidal, ¿cómo estás? En K16, ahora bien, punto y coma, extraiga ese valor mayor, K.ésimo mayor, el rango es el mismo, B3, B23, K15, punto y coma, más la unidad. Vale, pues si esto tampoco se cumple, quiero que me ponga el propio valor que hay en B3. Estas serían las dos sentencias que queremos. A partir de aquí, como hay que estirar la función hacia abajo, hay que bloquear y fijar las celdas y los rangos correspondientes con la tecla F4, dejando el cursor donde corresponda. Vamos pulsando F4, vamos haciendo las referencias absolutas que correspondan. Y aquí también. Y ahora la prueba del loro, a ver si sale esto. Vale, vemos que sale el 15, que es correcto. Sustituye 7 por 15, 10 por 15, 11 por 15. A partir de aquí, los valores que van a ir aquí tienen que ser los correspondientes a la columna B. Y los tres últimos, cuando termine que estirar, se han de convertir en 68. Estiramos. Y vemos que efectivamente sale. Lo tenemos que hacer así por si cambiamos valores o datos en las celdas. Por ejemplo, aquí vamos a poner el 47% de datos excluyentes. Fijaros que 987 serían los datos a excluir, no es un número entero par, me recoge su inferior 8, de los cuales ya quita 4 de abajo, 4 de arriba. El cuarto valor inferior es 15, aquí lo vemos. El cuarto valor superior es 68. Aquí lo vemos. En la media winsorizada, esos 4 valores se tendrían que convertir en su inmediato superior, 17, y lo hace. Y en extremo superior, los 4 últimos valores recogen su inmediato inferior, 64, por lo que sacaría un nuevo promedio de todos estos datos. Bueno, pues esto es, esperando que haya sido de vuestra utilidad y solucionando los problemas de aquella gente que me había comentado esto. Buenos días o buenas tardes.